Moscú, 30 años después de la desintegración de la Unión Soviética. A orillas del río Moscova se erigen modernas torres de oficinas. El distrito de negocios pretende ser la imagen de la nueva Rusia. No muy lejos, la estrella roja de la era soviética sigue brillando sobre el Kremlin. En la Plaza Roja, en el mausoleo, yace el líder de la Revolución de Octubre de 1917, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Aunque ya no hay largas colas para ver el cuerpo embalsamado, el Kremlin continúa siendo epicentro del poder. Desde aquí, Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, gobierna un Estado que, incluso despojado de las antiguas repúblicas soviéticas, sigue siendo el mayor del mundo en superficie. El nuevo poder se celebra a sí mismo en el Kremlin, mientras en el resto del país persisten los viejos símbolos. El legado de la Unión Soviética es complejo. El Imperio Soviético, con 280 millones de habitantes, abarcaba una sexta parte de la superficie terrestre. Su colapso en 1991 fue algo sin precedentes. Una gran potencia se desintegra en 15 estados que luchan por encontrar su espacio en la geopolítica mundial. Algunos se orientan hacia Europa Occidental, otros hacia China, pero todos se definen también por su relación con Rusia. Hoy día la bandera tricolor rusa ha desplazado el estandarte soviético en el Kremlin. El desplome del bloque comunista vino acompañado de esperanzas de independencia y prosperidad económica también en las exrepúblicas soviéticas. ¿Qué queda de los sueños de entonces? ¿En qué se traduce la nueva libertad? ¿Qué viejos conflictos se han reavivado? ¿Quiénes ganaron o perdieron? ¿Y qué papel juega Rusia en la estructura de poder postsoviético? Moscú en la actualidad, a simple vista apenas se diferencia de las metrópolis occidentales. Todo gira en torno al consumo. Pero incluso en la capital, con una renta per cápita elevada, el capítulo soviético no está cerrado. La historia todavía está muy presente y muchos comparan el pasado con los nuevos tiempos. ¿Qué trajeron consigo? Si hay un personaje omnipresente en Rusia, ese es Lenin. Aún quedan más de 5.000 estatuas y bustos del líder de la revolución en todo el país, aunque su legado estaba llamado a extinguirse hace 30 años. Lo fundamental es que todos esperaban que la situación fuera mejor gracias a la democracia. Armenia es la más pequeña de las extintas repúblicas soviéticas. Hoy día no comparte ya frontera con Rusia. En el antiguo cementerio militar de Ereván se multiplican las tumbas, testimonio de la guerra y el sufrimiento. El Cáucaso es escenario desde hace décadas de un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Ambos estados se disputan la región del Alto Karabaj, habitada mayoritariamente por armenios, pero perteneciente a Azerbaiyán. El conflicto armado se remonta a la era soviética, con miles de muertos y pogromos por las dos partes. Participar en esta guerra deja huella de por vida. Es el caso de Arvid Avenesian y su hijo Gevorg, armenios que viven en Alto Karabaj. Decidieron empuñar las armas, al igual que su amigo Raye Housepian, aunque son civiles. Arvid dirige una escuela de deportes, su hijo estudia informática y su amigo es empresario. La escalada más reciente terminó en derrota, en parte debido al respaldo militar que Turquía prestó a Azerbaiyán.
La paz con el país vecino parece más lejana que nunca. Cuando se desató la Segunda Guerra del Alto Karabaj, ningún país occidental hizo nada para ayudarnos. El ejército ruso entró en la región y fueron quienes promovieron el alto el fuego. Verano de 2021. En la región en guerra prevalece un frágil cese el fuego entre Armenia y Azerbaiyán, tutelado por tropas de paz rusas mediante puntos de control como este. El pasado año, Azerbaiyán reconquistó amplias zonas del Alto Karabaj. Armenia tuvo que reconocer las pérdidas territoriales. Estos tres armenios se encuentran todos los días para jugar al ajedrez. Han vivido la era soviética y están cansados del conflicto. Hace 30 años les quitamos la tierra y ahora la han recuperado. Si no hubieran llegado los rusos, nos habrían masacrado. Así es la ley musulmana. La culpa la tiene la libertad que reclaman unos y otros. Todo empezó con la independencia de Karabaj. Esperanzas de paz aquí hay pocas. La mayoría se siente armenia y lleva consigo la bandera del país. Viajamos con Gagik Eliasyan a la región en guerra. Es alcalde de una pequeña localidad fronteriza. Ahora llegaremos a un pueblo en el que azeríes y armenios están cara a cara. Hoy reina la calma, pero hace tan solo un año discurría por aquí el frente. Una guerra que apenas interesa al resto del mundo, aunque tiene lugar desde hace 3 décadas en la frontera de Europa. De día no es peligroso, pero sí lo es por la noche. Hay gente que vive justo aquí, al lado. Vigilamos para garantizar su seguridad. Los vecinos trabajan durante el día y de noche hacen guardia. Por ahí pasa la frontera. Hay soldados estacionados allá, muchos azerbaiyanos, por todas partes. En pleno frente, una vieja iglesia. Porque mientras los azerbaiyanos son musulmanes chiíes, los armenios son en su mayoría cristianos. La religión es uno de los elementos claves de su identidad y origen también de este conflicto. Sabe, la gente que viene aquí busca solo un poco de paz y tranquilidad. Armenia es un país pequeño, unos 30.000 kilómetros cuadrados. Desde la frontera hasta la capital, Ereván, no hay mucha distancia. Hace meses que Arvid Avenesian lleva a su hijo regularmente al hospital. Gevorg fue gravemente herido en combate. En la capital de Alto Karabaj, Stepanakert, no existe la atención médica que necesita. Fui herido el 21 de octubre de 2020 con bombas de racimo que utilizaron aquel día por primera vez en la guerra. La bomba estalló en el aire y la metralla me alcanzó en la cabeza y en la espalda.
Tras la visita al hospital, padre e hijo se dirigen al cementerio. En la última escalada de 2020 murieron miles de soldados, la mayoría muy jóvenes, casi niños. Que no estén más entre nosotros no significa que hayan dejado de existir. Mientras vivamos nosotros, lo harán también ellos. El conflicto en el Cáucaso se ha extendido a la vecina Turquía. Este país, miembro de la OTAN, apoya a Azerbaiyán. Francia, por su parte, respalda a Armenia. Rusia adopta un papel de mediador neutral. Y es que Moscú cuida las buenas relaciones con Azerbaiyán, que dispone de grandes reservas petrolíferas. Los armenios soñaron con la libertad e independencia, pero no con semejante coste. Hace 30 años, 15 repúblicas soviéticas celebraron su independencia. De un día para otro pasaron a ser estados foráneos. La razón de existir de un gobierno central en Moscú terminó de un plumazo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso pasó a ser responsable de las relaciones con las antiguas repúblicas soviéticas. Nadie sabía bien cómo afrontar la nueva situación. ¿Cómo pueden ucranianos, bielorrusos o armenios ser considerados extranjeros? Y estos países como estados foráneos. Es complicado. En Rusia falta conocimiento sobre el espacio postsoviético. Lo reconocen los mismos expertos. Puede parecer extraño y paradójico, pero son demasiados años viendo todo desde dentro. De hecho, persisten las antiguas dependencias. Toda la infraestructura de los nuevos países, todas sus carreteras y vías férreas, el suministro eléctrico, los oleoductos y gasoductos, fueron construidos para atender las necesidades de la URSS y su centro, Moscú. El Instituto de Economía de la Academia de las Ciencias de Rusia investiga esas antiguas y viejas alianzas. Su director, Ruslan Grinberg, antiguo confidente de Mikhail Gorbachev, hace un diagnóstico claro. Todos los países de la esfera postsoviética aplican el mismo principio en su relación con Rusia desde hace 30 años. Sacar el máximo partido a las relaciones económicas con Rusia, pero con el mínimo de compromisos políticos. La Unión Soviética fue creada en 1922 como una federación de repúblicas socialistas, de forma voluntaria, o al menos así se recoge en su constitución. No obstante, nunca se contempló el derecho a abandonar la Unión. Mucho menos se pensó en la salida de todas las repúblicas a un tiempo, como ocurrió en 1991, cuando se disolvió formalmente la URSS. Occidente fue el primer sorprendido ante la rápida desintegración. Más de 25 millones de rusos se convirtieron de repente en ciudadanos de terceros estados. Temían por su futuro. ¿Podrían seguir viviendo ahí? ¿Reconocerían su nueva ciudadanía? ¿Podrían conservar sus propiedades? Vladislav Belov dirige el Centro de Estudios Alemanes. No es partidario de Putin, pero coincide con él cuando éste dice que la desintegración de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Se puede estar de acuerdo con Putin si entendemos la geopolítica como los intereses de ciertas personas. Y si hablamos de los destinos de millones de personas que de repente se encuentran detrás de la frontera de un estado en el que creían vivir y que fue disuelto de forma inconstitucional. Repito, de manera inconstitucional. Hablo de 25 millones de rusófonos que de un día para otro se encontraron en otro estado. Al principio se intentó reunir los fragmentos. El Palacio Tauride en San Petersburgo debía ser sede de la Comunidad de Estados Independientes, una organización supranacional compuesta por las ex-repúblicas soviéticas. Pero los estados bálticos no llegaron a integrar la CEI. Georgia y Ucrania la abandonaron después.
y la comunidad de las restantes 9 existe solo sobre el papel. Hace años que la CEI no celebra cumbres y carece de poder real. En la Universidad de Innsbruck, en Austria, trabaja uno de los mayores conocedores de Rusia en Occidente, Gerhard Mangot. Él también considera la comunidad de estados independientes como un intento frustrado de mantener viva la Unión Soviética. Aunque en Moscú, con Boris Yeltsin, se creyó en una suerte de confederación, el presidente armenio en ese momento ya dijo claramente que la comunidad de estados independientes era el vehículo para un divorcio civilizado. Y así fue. Es sorprendente que esta organización siga existiendo a día de hoy sobre el papel y nadie quiera disolverla oficialmente, pero en la práctica carece de cualquier significado político. Los estados bálticos siempre han jugado un papel especial. Estonia, Letonia y Lituania fueron los primeros en alejarse de la Unión Soviética y emprender su propio camino con éxito. Su relación con Rusia es más que fría. Vilna es la capital de Lituania. La torre de televisión es una visita obligada para los turistas. Desde aquí se aprecia la transformación de la urbe. En los últimos 20 años se han construido 50.000 nuevas viviendas, más que en ningún otro estado báltico. En el centro está el Seimas, el parlamento unicameral que recuperó su viejo nombre tras la independencia. Ruslanas Baranovas estudió filosofía y trabaja para un diputado del Partido Socialdemócrata. Con la integración en la Unión Europea y en Occidente, aumentó nuestro nivel de vida. Se abrieron nuestras fronteras y muchos lituanos emigraron a Europa Occidental. Pero al mismo tiempo, el principal problema es la desigualdad de ingresos y de oportunidades. Hace 30 años, Lituania tenía 3,7 millones de habitantes. Después comenzó un verdadero éxodo. 900.000 personas abandonaron el país, sobre todo gente joven, bien formada, que buscó trabajo en el extranjero. Aún así, Lituania y su capital presumen de modernidad. El crecimiento económico anual se mantiene estable al 3% y Lituania tiene una de las redes de fibra óptica mejor desarrolladas de Europa. Los lituanos han conservado su conciencia como nación. Las fotos del Parlamento recuerdan el movimiento independentista de 1989. La historia nos acompaña. Muchos de los fenómenos que observamos ahora en nuestra sociedad se remontan a ese pasado. El objetivo de nuestra política de exteriores y de defensa es que no se repita esa historia. Hace tiempo que Lituania se orienta hacia Occidente. En el Seimas hay una exposición sobre la Hermandad del Bosque, el movimiento partisano que luchó contra la ocupación soviética hasta 1953. La juventud de hoy considera la democracia algo normal. Es el caso de Emil Paskochimaite, que estudió ciencias de la educación en Alemania. Vive en Vilna, su ciudad natal. Justo ayer hablaba con mis abuelos sobre el balance que se puede hacer de 30 años de independencia. Mis abuelos dijeron que solo puede ser positivo, porque podemos expresar libremente nuestras opiniones, porque vivimos en un país libre, dijeron. A mi generación le echan en cara, mis padres también lo hacen, que no sabemos lo que es la libertad, porque nunca hemos vivido en un país carente de ella. Por eso la damos por supuesta, porque vivimos en libertad y la consideramos normal. Probablemente sea así. Emil pertenece a una asociación que quiere involucrarse en política. Debates de la juventud.
En nuestro trabajo aquí en Lituania hemos organizado programas apoyados por la Unión Europea. Esto significa que vivo cada día en el espíritu de la Unión Europea. Incluso me siento, no sé si puedo decirlo así, como una ciudadana europea. Lituania estrecha progresivamente sus lazos con Occidente. En 2004 entra junto con Estonia y Letonia a formar parte de la OTAN, igual que otros países del antiguo bloque del Este. El gasto en defensa alcanza el 2% del Producto Interno Bruto. En 2021, Lituania fue escenario de maniobras militares de la OTAN. La desconfianza hacia Rusia es otra herencia de la era soviética. Hasta hoy en los países bálticos habita una importante minoría rusa que no quiere renunciar a su identidad. Ruslanas sabe de lo que habla. Su padre es ruso. Creo que la influencia rusa hoy tiene un carácter híbrido. Por un lado está la televisión rusa, que mira mucha gente, y por otro lado, Internet. Para mucha gente, el ruso es la única lengua extranjera que dominan. Así que si quieren informarse, más allá de la televisión y los portales lituanos, recurren a portales rusos. Lituania ve en Rusia a un potencial agresor. Espera solidaridad de la OTAN y de la Unión Europea. En Moscú no entienden esta postura. Tampoco en la influyente revista crítica Rusia en la política global. Si fuera un polaco o un báltico, quizás pensara como ellos. Pero desde una perspectiva racional, no hay motivo por el cual Rusia quisiera atacar a Polonia o a uno de los países bálticos. ¿Qué sentido tendría? La idea de que Rusia pone así a prueba la alianza de la OTAN me parece pura fantasía. No es que simpaticemos con la OTAN, claro, pero aquí nadie va a arriesgar una guerra mundial para poner a prueba a la OTAN. ¿Qué sentido tendría algo así? Pero Putin sí quiere demostrar su poderío militar. Lo hace con maniobras a lo largo de la frontera con la OTAN. Crece la sensación de amenaza por ambas partes. Con ello quiere alimentar el orgullo patrio por su ejército y lanzar una advertencia a la OTAN y a Occidente. Putin argumenta que Rusia está siendo asediada y por tanto se ve obligada a actuar. En 2020 Rusia invirtió un 4,3% de su Producto Interno Bruto en defensa. En tiempos de Yeltsin, el ejército se sentía humillado, insultado, carecía de financiación, los soldados pasaban hambre. Pero cuando llegó Putin al poder en el 2000, también llegó el paraíso terrenal, la paz, la felicidad. Ahora tenemos un ejército fuerte y la profesión militar vuelve a estar cotizada. Es parte de la propaganda. La visión imperial de la extinta Unión Soviética persiste en la Rusia actual, sustentada en la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. 27 millones de muertos. La Gran Guerra Patriótica está presente en casi cualquier familia, también entre ucranianos, bielorrusos, kazajos o kirguisos. La memoria de la Segunda Guerra Mundial ha marcado su visión del mundo. Esa creencia de que somos ciudadanos de una gran potencia, capaz de resistir a las hostilidades enemigas, a la presión externa, forma parte de la conciencia colectiva. Esa narrativa, según la cual la Unión Soviética y Rusia tienen una autoridad especial, que somos una civilización especial, viene a compensar la sensación de dependencia, de pobreza y humillación de la gente en su vida diaria. Algo que puede sorprender a un occidental, pero que es normal para un ruso. El hecho de que un comandante de la Segunda Guerra Mundial, Georgi Zhukov, presida una de las avenidas comerciales. Y es que el culto a los héroes implica una advertencia.
Su glorioso ejército nunca volverá a ofrecer una imagen tan patética como durante el colapso de la Unión Soviética. La Rusia de hoy muestra fuerza, invierte en armamento nuclear. La industria militar vive un segundo renacer como en tiempos de la Unión Soviética. El precio lo pagan los rusos. Los líderes políticos cometen el error de creer que en el siglo XXI una potencia se define sobre todo por su capacidad militar. Y Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica, financiera, tecnológica ni demográfica. El poder adquisitivo de la población rusa crece tan lento como prácticamente en ningún otro país de Europa. Aunque últimamente se haya pronosticado un ligero crecimiento para la economía rusa, este se basa sobre todo en el aumento de los precios de las materias primas. Las empresas rusas no son suficientemente innovadoras, apenas se invierte en infraestructura. Muchas vías de comunicación están en un estado desastroso. Lamento que no se haya podido lograr un milagro económico como en el caso de China. Al menos en el campo de la infraestructura de transporte. Seguimos teniendo solo una vía rápida Moscú-San Petersburgo. Es lamentable. Nuestra principal arteria hacia el este, que une Moscú y Pekín, está aún por rehacer. Es lamentable. Moscú sí, Moscú ha cambiado, pero eso es lo que esperaba para toda Rusia. Mismo nivel de carreteras, mismo bienestar en el caso de la infraestructura. Pero no ha ocurrido nada. Solo ha desaparecido el dinero. Todo lo contrario en el caso de China. A Putin le gustaría participar del milagro económico chino. Rusia y China colaboran en el colosal proyecto intercontinental Nueva Ruta de la Seda. Rusia espera de él grandes beneficios, sobre todo para el este del país. La política de China es, con respecto a Rusia, mucho más precavida en el sentido de que evita que Rusia se sienta el socio menor de China, al menos en el ámbito económico y financiero. Porque un miedo histórico de China siempre fue y es que Rusia, como estado pendular, pueda alinearse con Occidente contra China, algo que quiere evitar a toda costa. Rusia ha vuelto a poner sus ojos en Asia Central para afianzar su tradicional esfera de influencia. Las repúblicas centroasiáticas no lo ven con malos ojos, también para tener un contrapeso frente al poderoso vecino chino. Ucrania quizás tenía las mejores posibilidades al principio de la independencia, pero el país sigue en crisis a día de hoy. Considerado uno de los estados más corruptos de Europa, Ucrania no está en condiciones de poder asociarse con Europa occidental. El país está profundamente dividido. Mientras los habitantes del oeste de Ucrania apoyan mayoritariamente un ingreso en la OTAN y la Unión Europea, en el este se sienten más vinculados a Rusia, sobre todo en las regiones de Lugansk y Donetsk, el denominado Donbass, industrializadas en época soviética. Aquí comenzaron las protestas contra el gobierno de Kiev por parte de la minoría rusa, expoliadas por el miedo a ser discriminada por una Ucrania pro-occidental y nacionalista. Es una minoría numerosa. 8 de los 42 millones de habitantes de Ucrania son rusos. Con apoyo de Rusia, las protestas dieron lugar a una revuelta separatista, una guerra civil que preocupa a toda Europa. El Donbass nunca fue ucraniano en lo que se refiere a la lengua, a las tradiciones, etc. Mi madre proviene del este de Ucrania. Es descendiente de los cosacos zapórogos que se asentaron a orillas del Don.
Cuando visitaba su pueblo con 5 años, no entendía ni una palabra. ¿Quién soy realmente yo? Mi madre es ucraniana, mi padre ruso. En el caso de los padres de mi mujer es al contrario. Mi suegra es oriunda del oeste de Ucrania. Su marido es ruso. ¿Quiénes somos nosotros, entonces? Escenario de la escalada del conflicto ruso-ucraniano fue en 2014 la península de Crimea, en el sur de Ucrania. Hoy día Rusia la considera parte de su federación. La construcción de un nuevo puente a la península es un mensaje al mundo. Hemos recuperado Crimea. Rusia demuestra su poder con respecto a los antiguos miembros de la Unión Soviética, sobre todo cuando estos le dan la espalda. Con apoyo de Rusia, la población, en su mayoría descendientes de rusos, eligió previamente un parlamento separatista. Como consecuencia, se produjo la anexión. Para Europa Occidental, una usurpación contraria al derecho internacional. Para Rusia, una decisión libre de la mayoría de los habitantes de Crimea. Fueron unas auténticas elecciones. De acuerdo, quizá no del todo correctas desde el punto de vista del derecho internacional, pero en el fondo no fue una ocupación militar, no fue una anexión. Fue la expresión de la voluntad de los ciudadanos. En Rusia no hay apenas nadie que no piense que Crimea forme parte del territorio ruso. Un nuevo patriotismo ruso está en boga, 30 años después de la desintegración de la Unión Soviética, para muchos también alimentado por el recuerdo de la grandeza pasada. Fuimos un gran país y seguimos siendo un gran país. Así es. Mis padres se enamoraron entonces y todos sus mejores recuerdos de su vida de entonces los relacionan con la Unión Soviética. En la Unión Soviética nos engañaban. Decían una cosa y hacían otra. Era una representación muy simplista del futuro. Expulsamos a los comunistas desaparecen y tendremos una nueva vida, una vida mejor. Todos pensaban que se mantendría todo lo bueno del socialismo que teníamos entonces. Y a estas ventajas se sumarían dos cosas muy importantes. Primero, la oferta de consumo y segundo, la libertad, es decir, la felicidad absoluta. La transición de la economía socialista centralizada a la economía capitalista de mercado supuso una brusca ruptura. Ana Urumian es hoy una exitosa asesora de empresas. Aquella época la vivió como una terapia de choque. No hay que olvidar que vivíamos en el sistema soviético. No se contemplaba el derecho de propiedad. Hasta el día de hoy tenemos en Rusia una relación muy particular con el derecho de propiedad y con la empresa. Imagínese cómo era entonces. Muchas personas que se dedicaban a cosas bien distintas, a la ciencia o a la cultura, se vieron de repente obligadas a buscar sus propios medios de vida, porque querían sobrevivir de alguna forma. La privatización fue parte de la terapia de choque. Fue una privatización despiadada con consecuencias caóticas, especialmente entre los más mayores. Aquellos años son de infausto recuerdo y sinónimo de la época de Yeltsin. El rublo se devaluó de forma dramática. El Producto Interno Bruto se redujo a la mitad. La mortalidad infantil alcanzó cotas alarmantes. La esperanza de vida era menor que en el tercer mundo. Ello sumado a una corrupción inédita de los políticos en el poder. A ojos de la mayoría de los rusos y las rusas, todo aquello desacreditó la palabra democracia o el concepto de democracia como tal. La democracia se convirtió en cierto modo casi en un insulto, a la luz de las experiencias que la población vivió con la supuesta democracia de los años 90.
Y vemos que realmente hoy, cuando consultamos los sondeos de opinión de institutos independientes en la sociedad rusa, solo 1 de cada 5 apoya el desarrollo en Rusia hacia una democracia de corte occidental. ¿Qué opinión les merece el Estado a los rusos? Es la cuestión que plantea regularmente uno de los institutos demoscópicos más conocidos, el Centro Levada. Independiente del poder central y, por tanto, mirado con recelo. Cuando al final del periodo de Yeltsin preguntamos qué es lo que se esperaba del siguiente presidente, la mayoría nombraba 2 factores. Primero, que le pusiera fin a la crisis en el país y aumentara el nivel de vida. Y segundo, la reinstauración del estatus de potencia mundial que tenía la Unión Soviética. Y con su demagogia, su retórica, su fortalecimiento del ejército y de las estructuras de poder, Putin cumplía todas estas expectativas. El primer mandato de Vladimir Putin comenzó en el año 2000 y desde el principio lo hizo con mano firme. A los poderosos oligarcas les dejó claro que llegaban nuevos tiempos. Por un lado, les garantizaba un desarrollo sin obstáculos de su actividad y ninguna expropiación. Por otro, les exigía lealtad sin límites. Su mensaje: si no se entrometen en la política, los dejo en paz. El partido que actualmente gobierna Rusia se llama Rusia Unida. Es el partido de Putin y debe prevalecer. No se toleran los opositores. En la época de Yeltsin había un chiste. Da igual qué partido creemos, al final siempre será el Partido Comunista. O sea, no hay alternativa. Por otro lado, el establishment político ruso, el sistema de poder en Rusia, es mucho más flexible que el soviético. Es capitalista. Bielorrusia, un país a caballo entre la Unión Europea y Rusia. Por su historia común y por tener un idioma similar, fue un socio confiable de Rusia, pero ese apoyo muestra algunas grietas. La bandera del país no esconde su cercanía política a la antigua República Soviética. Solo se suprimió el martillo, la hoz y la estrella. En la capital, Minsk, como en todo el país, está presente la Unión Soviética. El Estado dirige la economía planificada y centralizada. Faltan las estructuras democráticas. Internacionalmente se critica la censura de los medios de comunicación. Alexander Lukashenko gobierna el país desde 1994. Fue un antiguo oficial político soviético y director de una explotación agrícola estatal. Tras las elecciones presidenciales de agosto de 2020, se le acusó de haber manipulado los resultados. Cientos de miles de personas salieron a las calles exigiendo democracia y su dimisión. En Kazajistán también gobernó durante largos años un presidente con tendencias autocráticas, solo que con unas condiciones más ventajosas, porque gracias al petróleo y el gas, Kazajistán es el país más rico de la región. De la nada surgió la capital, Nur-Sultán. Recibe el nombre del primer presidente Nursultán Nazarbayev. Él lideró el país por muchos años y fue miembro del Politburó del Partido Comunista en la época soviética. Al contrario que Kazajistán, a las antiguas repúblicas soviéticas pobres de Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán no les resultaron fáciles los primeros años de autonomía. Dependían demasiado del poder central en Moscú. Millones de personas de las antiguas repúblicas soviéticas en Asia Central emigraron para trabajar en Rusia, sobre todo en las grandes urbes de Moscú y San Petersburgo. Trabajan en la construcción, en los servicios o en la agricultura. La mayoría de los obreros que emigraron provienen de aquí, de Kirguistán. En Bishkek, la capital, conviven el Islam y el legado soviético. Un arrabal, temprano en la mañana. En una de las casas vive Rita Erguellova,
De profesión es modista. Su marido y 2 de sus 5 hijos viven y trabajan en Rusia. Ella misma pasó algunos años allí. Junto con su hija Saltanat acude al bazar. Rita Ergeyova tiene allí una pequeña tienda de ropa femenina adquirida con los ahorros de su trabajo en Rusia. Creo que Kirguistán no puede vivir sin Rusia. Todos los antiguos países de la Comunidad de Estados Independientes deberían estar unidos por lazos de amistad. También en el futuro. Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, todos. Más de 2 millones de kirguisos son ahora ciudadanos rusos y viven allá. Mi hija y mi hijo también se quedaron allá. Cada familia tiene algún miembro que trabaja en Rusia. El Islam es en el país un legado presoviético, ahora revitalizado. Junto a él se mantiene una poderosa iglesia ruso-ortodoxa. Se conmemora tanto a los viejos héroes centenarios como a los de la época soviética. Kirguistán tiene 6,5 millones de habitantes, de los cuales 800.000 son rusos. Además del kirguiso, el ruso es lengua cooficial. Rita no entiende el regreso de muchos kirguisos al Islam. Por presiones de los varones musulmanes, cada vez son más las mujeres que dejaron de trabajar y se contentan con una vida como amas de casa. Creo que en la Unión Soviética los derechos de la mujer estaban mejor. Había más equiparación entre hombres y mujeres. Hoy muchas mujeres se vuelven más religiosas, se cubren la cabeza o llevan velo. No me gusta. Dejaron de tener voz, ¿me entiende? No tienen una identidad propia. En el sur del país viven muchos uzbecos. En el pasado se registraron enfrentamientos violentos entre ellos y los kirguisos. Una causa, la diferente interpretación de la fe. La de los uzbecos es mucho más estricta. Los kirguisos practican el Islam de forma más laxa. Islam nada. Tiene que regir el Islam para todos, pero claro, no demasiado rígido. Religión. Lo más importante es la humanidad. La religión viene después, en segundo lugar. En Kirguistán brilla hoy el Islam con un nuevo esplendor. El Jalalabad, el imán, es el uzbeco Alayar Madaliev. Concluyó sus estudios de teología en la antigua Unión Soviética. Como imán, no es solo líder religioso, sino también una especie de alcalde de su barrio. En mi opinión, las condiciones de vida eran buenas en la Unión Soviética. Había libertad de culto y se respetaba la religión. No nos controlaban tanto ni nos decían hagan esto o lo otro. Se predicaba una religión correcta. Entonces no había organizaciones prohibidas o terroristas, ni hizbis, wahabitas o salafistas. Y no predicábamos nada prohibido. Predicábamos cómo se reza correctamente y cómo deben tratarse los creyentes. Pero hoy hay más organizaciones extremistas y el Estado debe tener más cuidado. Kirguistán se autodefine como un Estado secular, pero es difícil prever cómo de intensa podría llegar a ser la influencia de un Islam radical. El imán Madaliev predica una fe moderada. Cada viernes la afluencia a las mezquitas es alta. En la Unión Soviética atea, el imán percibía un salario mensual como funcionario público. Hoy gana su dinero con la panadería de la mezquita y una carnicería. Recibe donaciones y cultiva un pequeño terreno. Incluso él, el imán, tiene que ir a sus tierras al final de la jornada para empacar el heno.
el día a día de un líder religioso en Kirguistán. Madaliev extraña la Unión Soviética. En la Unión Soviética todos eran iguales. Pobres y ricos estaban al mismo nivel. Incluso yo, como imán, ganaba 80 rublos al mes. Hoy todos están divididos en pobres y ricos. De vuelta a la capital, Bishkek, en este edificio trabaja una organización no gubernamental. Una de las activistas es Dinara Oyura-Yunova. Las mujeres se movilizan por la democracia y contra la corrupción. La corrupción es enorme aquí. Alcanza cotas increíbles. La gente llega al poder, pienso yo, en primer lugar para enriquecerse y no para gobernar y servir al país. Llegan para hacer negocios con la política. Que una ONG pueda hacer públicos sus objetivos distingue a la sociedad kirguisa del resto de sociedades de Asia Central. Pero Dinara Oyura-Yunova, profesora de ruso, quiere implicarse aún más. Apoya el nuevo partido Reforma, porque, dice, hay muy pocos partidos democráticos. En las elecciones kirguisas participaron 78 partidos, pero solo 3, 4 o 5 son democráticos y liberales. Es preocupante. Por eso son importantes este tipo de nuevos partidos. La sociedad demanda nuevos partidos en este país. En los márgenes del Estado plurinacional, el ejército ruso hace tiempo que se arroga el papel de factor de orden. En esta zona se libraron guerras por el poder desde el final de la Unión Soviética, como aquí, en la actual República Autónoma de Chechenia. Las guerras de Chechenia fueron vistas de forma muy negativa por la población, tanto la primera como la segunda. Entre el 55 y el 65% de la población consideraba que eran guerras injustas y opinaban que era necesario ponerles fin cuanto antes. La periodista Ana Politovskaya informó sobre la brutalidad de la guerra de Chechenia y sobre la corrupción en la cúpula militar rusa. En octubre de 2006 murió baleada en Moscú. ¿El atentado fue responsabilidad de los círculos políticos del Kremlin o del líder checheno? Pese a las investigaciones policiales y las sentencias, nunca se identificó a los verdaderos autores. El crimen se entendió en Rusia como una advertencia. Pero si observamos la situación real de forma clara y fría, no existe en estos momentos ninguna oposición real en Rusia que pudiera crearle grandes problemas al Kremlin, que pudiera resultar peligrosa. El principio de mostrar firmeza y aplastar de raíz cualquier protesta funciona. Es un principio que recuerda a los mecanismos soviéticos de poder. En los años 60 se creó el concepto de Homo Sovieticus, el hombre soviético, marcado por valores y actitudes conformistas. Para muchos ciudadanos de las antiguas repúblicas soviéticas, este carácter sigue vigente a día de hoy. El ciudadano soviético aprendió a buscarse la vida en un estado represivo. Puede engañar al Estado, tolerar su arbitrariedad, demostrar una lealtad fingida hacia él y al mismo tiempo ocuparse de sus propios problemas, intentar sobrevivir en este estado tan represivo y duro. La llegada de Putin y la deriva autoritaria no fue una casualidad, sino más bien la continuación del régimen soviético. Solo hay una cosa muy distinta actualmente que en la Unión Soviética. Ya no es el todopoderoso partido el que imparte las bendiciones. Putin, el antiguo miembro del Partido Comunista, hace tiempo que encuentra amparo en otra institución, la Iglesia ruso-ortodoxa, que no tiene nada que objetar al fortalecimiento de los valores conservadores. Hace 30 años se arriaba la bandera roja de la Unión Soviética en el Kremlin. Casi nadie protestó en aquel entonces.
Fuimos a la Plaza Roja. Éramos unas 300 personas que se manifestaron contra aquellos sorprendentes acuerdos. Y en la Unión Soviética vivían 287 millones de personas. En defensa de la Unión Soviética solo acudió una persona por cada millón de habitantes. Fue extraño. Rusia es el estado más grande resultante de aquello y aún sigue buscando su lugar entre Europa y Asia. En general, fue una evolución muy confusa y complicada, que acabó desembocando en una Rusia que sí tiene un peso reconocido en la política internacional, pero que no ha llegado a ser lo que podría ser hoy, de haber tenido un liderazgo inteligente. La democracia al estilo de Europa occidental no se contempla como posibilidad en la Rusia actual. Por eso hay una nostalgia de la infancia, de los años escolares, de los años de universidad, pero que no tiene tanto que ver con la Unión Soviética. Putin acierta cuando dice: el que quiera que vuelva a la Unión Soviética no tiene entendimiento, y el que no añore esa época no tiene corazón. 30 años después del final de la Unión Soviética, los sueños de entonces fueron reemplazados por nuevas realidades con muchas decepciones en el este y en el oeste. ¿Fue la desintegración de la Unión Soviética una catástrofe geopolítica o más bien una nueva oportunidad? Solo el futuro puede decirlo.